El primer ranking de pagadores que mide la Asociación de Emprendedores y la Bolsa de Productos reveló que la desaceleración económica está afectando el pago de las grandes empresas a sus proveedores PYME. El informe muestra que si durante el primer trimestre se demoraban 48 días en cancelar, en el segundo trimestre las firmas tardaban hasta 7 días más en promedio, incluso llegando a los 54 días. Queremos analizar este panorama y para eso nos acompaña Christopher Bosler, gerente general de la Bolsa de Productos. Christopher, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Christopher, ustedes argumentan que el mayor plazo, la mayor demora en pagar facturas se debe a la desaceleración económica. ¿Ese es el único elemento que ustedes ven detrás o también quizás las empresas se están relajando simplemente para pagarle a sus proveedores? No, nosotros diríamos que simplemente en función de la estadística de transacciones que se depositan en la bolsa, en su actividad normal transaccional, hemos ido viendo que las facturas se han ido extendiendo en su plazo pago. Y la definición de plazo pago es la relación, la diferencia que hay entre la fecha de pago real de la factura depositada en cuenta corriente respecto a la fecha de recepción, que hoy día con la factura electrónica es bastante más sencillo y fácil de analizar. Y es información fidedigna respecto a transacciones realizadas en este mercado público y por lo tanto podemos decir bastante certeramente de que se ha ido dando una tendencia en los últimos meses en que gradualmente se han ido extendiendo algo los plazos de pago tanto empresas grandes a grandes como grandes a pymes o pequeñas. Y esta lógica que hay detrás es que las empresas quizás en un concepto de desaceleración están teniendo menos ventas, están teniendo menos caja para poder pagar o hay quizás alguna maniobra financiera que pueda explicar esto. No diría que es maniobra financiera, yo creo que simplemente lo que vemos es que las empresas previendo que la economía se está desacelerando, y cosa que se puede ver ya desde el año pasado, están tomando ciertas precauciones y probablemente guardando algo más de caja, y esa caja se puede lograr por varios lados, tratando de hacer menos gasto por un lado o eventualmente financiándose, en este caso con proveedores, extendiendo algo los plazos de pago, previendo que puede ser que haya algún shock o alguna restricción de liquidez en el mediano a largo plazo. Y por lo tanto ven como alguna alternativa empezar a adecuar los plazos de pago a proveedores. Dentro de este catastro que ustedes hicieron, ¿hay algún sector en particular que les llamó la atención que esté demorando más en pagar a sus proveedores? Porque uno ve simplemente mirando las cifras, ve cómo ha estado de lento el comercio, la industria automotriz, quizás se pueda estar salvando la construcción, que el año pasado estuvo muy lenta, pero que ahora con la entrada en vigencia del IVA está teniendo bastante aumento en las ventas. ¿Hay algún sector en particular que les llamó la atención? En general lo vemos relativamente transversal. En particular diría que el sector industrial puede tener algo más de aplazamiento. Si lo comparamos con la minería en general ha estado bastante bien. De hecho, si uno toma el espectro de sectores analizados, vemos que la minería tiene por lejos los plazos de pago en promedio más cortos, cercano casi a los 30 días. En cambio, el sector industrial o agroindustrial está más cercano a los 70, 75 días. Pero en general hemos visto una cierta extensión, algunos más que otros. Y bueno, esto tiene dos realidades. Una, como hablábamos, la razón que tienen las grandes empresas para demorar el plazo del pago, la estábamos conversando, pero también el otro, el sector de las pymes, que hemos visto muchas veces acá en Agenda Económica, también en distintas notas que hemos hecho, cómo para muchos, si no les pagan a tiempo, puede significar el cierre de su negocio. En ese sentido, ¿ustedes están viendo ese fenómeno o también pueden decir, a ver, si mi cliente lo está pasando mal porque es un momento de desaceleración bastante transversal, yo también cedo un poco y cedo en mis peticiones de cobranza al día? Así como las empresas grandes son empresas que toman decisiones racionales, las empresas proveedoras, pyme o no pyme, probablemente pasan por la misma situación y probablemente ven que, dado que hay menor volumen de negocio, uno tiene que de alguna manera irse adaptando a las condiciones o a la realidad económica. Por un lado, ven que no tienen probablemente mucho poder de negociación y por otro lado ven que también lo que van a tener que hacer es extender a su vez el pago a sus proveedores. Esto la verdad es que es un reflejo de la cadena de pago. La cadena de pago parte de las empresas grandes, las medianas las pequeñas y las pequeñas las microempresas. Entonces, de alguna manera, esto puede ser un primer indicador que hay que mirar con atención y ojalá sobre base recurrente para ver si la cadena de pago se podría afectar en el mediano o largo plazo. De hecho, sobre este mismo tema, como lo comentamos en el programa, se publicó el informe de percepción de negocios del Banco Central y hay dos aspectos que a mí me llamaron la atención precisamente con esto. Uno es que se está señalando que muchas empresas o que buscan ofrecer servicios están bajando precisamente sus costos para tener algún negocio, para que les firmen un contrato. Aquí podría darse esta situación en caso de, está bien, no me pueden pagar a 45 días, ok, bajemos los precios, pero por lo menos páguenme a 30 días. ¿Podría darse ese tipo de herramienta? Podría darse algún tipo de herramienta, lo cual hay que revisarlo con cuidado. De hecho, nuestros
socios en nuestros, digamos, asociados en la valoración de este ranking, que es la SECH, la Asociación de Emprendedores, está muy preocupado de estos temas y justamente está viendo con harta atención y con su misma base asociada y el resto de las pymes cómo tratar de evitar de que se sigan extendiendo los plazos de pago y se comprometan los pagos como han sido negociados desde un inicio y no se empieza a extender aún más este proceso, porque por otro lado las pymes tienen menos acceso al crédito. Entonces, si efectivamente le van a extender los plazos de pago de sus facturas, ¿a dónde recurre la pyme? No tiene mucho a dónde recurrir. Y si recurre al sistema financiero tradicional o no tradicional, en general las tasas son más altas. Aquí el gran perjudicado sigue siendo la pyme con esta lógica asimetría de poder que tiene una gran empresa que contrata contra el proveedor pyme, que prácticamente se ve obligado a aceptar algunas veces de mala manera las condiciones que se le ofrecen, porque si no, claro, la gran empresa puede decir, ¿sabes qué? Como tú eres de proveedor, también hay varios proveedodores que están en la fila. Así es. Efectivamente, muchas veces paga el más débil en la cadena, o el más pequeño, que tiene menor poder de negociación. Nosotros lo hemos visto constantemente eso, y por eso es que, por ejemplo, en la propia ley de factura, que es la base, el producto que se transa en la bolsa de productos, hemos siempre hablado a nivel parlamentario, autoridades, de que hay que reforzar el instrumento financiero que le da algo justicia al modelo, en el sentido que una pyme puede vender sus productos, entregar todo lo que tenía que entregar y luego esperar que le paguen. Entonces el atraso en los pagos, la verdad que es bastante injusto. Por un lado tiene que pagar el IVA y todavía no le pagan la factura, mientras el comprador descontó el IVA y todavía no ha pagado. Entonces ese tipo de desbalances son los que hay que trabajar constantemente a nivel de ley de factura, ampliación del espectro de financiamiento para la pyme y estar mirando con cautela estos indicadores de plazo de pago. Otra cosa que sale en el informe de percepción de negocios es que en las distintas zonas del país se ve el fenómeno de que precisamente, lo dice el Banco Central, no solamente ustedes, que se están extendiendo los plazos de pago, específicamente de factura, lo dice varias veces este informe. En ese sentido, hemos visto cómo se ha hecho los sellos ProPyme, actualmente ha hecho el gobierno a través de la Subsecretaría de Economía, está llevando distintas mesas de trabajo para cumplir precisamente con el pago a 30 días. ¿Crees tú que eso quedó en un eslogan y que realmente no se cumple a cabalidad? Esta vez quizás por una desaceleración económica, pero en general en la forma de hacer negocio en nuestro país. Yo creo que algunas empresas son muy conscientes y que tienen suficiente caja para seguir pagando a proveedores de menor tamaño. Y probablemente lo cumplen a través del sello ProPyme o algún otro tipo de instancia. En este mismo ranking nosotros estamos justamente celebrando aquellos pagadores que pagan más corto, confirman mejor la factura para darle mérito ejecutivo y sea transable. Yo diría que hay muchas empresas que están comprometidas y que saben que las pymes son relevantes dentro, tanto para ellos como para el resto de la economía. Y hay otros que simplemente probablemente extiendan hasta donde pueden extender, lo cual es un arma de doble filo, porque al principio genera una extensión de plazo, pero luego empiezas a ver a proveedores empezando a quebrar, y eso es muy malo para el sistema. Entonces yo creo que el Ministerio o el Gobierno en general está preocupado de estos temas, pero diría que hay que tratar de enfocarse en temas súper concretos y que generen un real incentivo a las empresas a pagar en forma, en plazo, confirmar las facturas para que estas, por último, si no la van a pagar rápido, permitan al proveedor ir a financiarse el sistema financiero barato y no caro. Una factura que no tiene validaciones, no tiene confirmaciones, es una factura que tiene mucho riesgo operacional y por lo mismo es caro al venderlo. Una factura que está perfectamente confirmada, validada, con mérito ejecutivo, es mucho más barato. ¿Por qué? Porque tiene menos riesgo. Y en etapa de desaceleración, ¿cómo ha sido el negocio o el mercado de la venta de facturas? ¿Ha ido cayendo también con el resto de la actividad? Al contrario de lo que ha pasado con el mercado del factoring bancario, sobre todo que es el más grande, que ha caído cierto porcentaje este año, en la bolsa de producto al menos, que busca una factura más estandarizada y más formalizada, porque está apuntando a un mercado de inversionistas del mercado de capitales, ha crecido cerca del 40% este año. Y eso porque, por ejemplo, el año pasado se masificó la factura electrónica por un lado, que la estandarizó, lo hizo más sencillo de emitir, de ceder, y por otro lado se le dio un incentivo muy importante al pagador a darle acuse conforme a la factura, porque si no, no puede usar el crédito fiscal, el IVA, en su compra. Y eso está haciendo que las facturas se están formalizando cada vez más de manera más rápida, y por lo tanto la pyme está teniendo un instrumento de cobro mucho más certero, más rápido, más ágil, más efectivo. En la bolsa de productos las tasas de transacción promedio son del orden del 0,5% mensual. Si la comparamos con el factoring tradicional, andan cerca del 1,5%. Estamos hablando de una diferencia de tasas muy relevante. Y que eso se da justamente porque la factura está avanzando como sofisticación, como instrumento financiero. Bueno, esperemos que como mercado, entonces, si es que la factura está cada vez mejor, también lo estén en los próximos meses los plazos de pago a sus proveedores. Esperemos que si esta desaceleración
se sigue manteniendo, no se sigan todavía creciendo los plazos de pago, entonces especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Christopher Bosle, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Encantado. Bueno, con este análisis de cómo la desaceleración está afectando el pago a los proveedores pymes en nuestro país, terminamos la agenda de este martes. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.